Hoy quiero dar gracias a Dios también por que estamos llegando ya a la recta final de este año 2024 y todo lo que hemos hecho como iglesia, cada ministerio ha funcionado de acuerdo a las capacidades que tenemos como líderes y como servidores. Dios ha sido bueno, ha bendecido nuestra iglesia, hemos visto la mano de Dios, pero es imposible hacer lo que hacemos sin la cooperación de aquellos líderes que trabajan arduamente para hacer posible el trabajo ministerial, pero también con aquellos servidores voluntarios que se han sumado a lo largo de este año 2024. La pregunta es, ¿qué depara el año 2025? ¿Qué cuenta daríamos nosotros al Señor como líderes o servidores o simplemente como asistente de ríos de agua viva si el día de hoy Dios bajara y entonces pediría las cuentas de cada uno de nosotros, que le entregáramos un reporte específicamente de lo que hemos hecho para su reino, de la manera en cómo nosotros hemos glorificado al Señor a lo largo de este año 2024? ¿Qué cuenta daríamos nosotros en cuanto a cómo utilizamos nuestro tiempo para la gloria del Señor? ¿Cómo utilizamos las influencias que tenemos con nuestros trabajadores, con nuestros compañeros de trabajo, en nuestra familia? ¿De qué manera hemos aprovechado los recursos que Dios nos ha dado, los recursos financieros, para hacer posible que el Evangelio llegue a más personas? ¿Cuáles serían nuestras cuentas que rendiríamos al Señor? Es por eso que en esta hora quiero hablar de un tema extremadamente importante y con esto voy a cerrar esta serie que titulé Instrumentos de su Gloria. Todo lo que Dios creó en los cielos y en la tierra, lo creó con el propósito de que su nombre sea glorificado. Amén. Ese es el propósito de la creación. Entonces nosotros somos un instrumento para que Dios sea glorificado con lo que somos y con lo que hacemos. En lo que somos y en lo que hacemos. Y no hay vida secular para el creyente en realidad. Su vida en su totalidad es una ofrenda, debe ser una ofrenda grata delante del Señor. Así en nuestros trabajos seculares, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Cuando tenemos ese principio de vida, no hay vida secular y no hay vida religiosa. Todo tiene que ver con adorar y glorificar al Señor. De esa manera se vive para la gloria de Dios. Hoy quiero llamar la atención sobre un tema extremadamente importante para cerrar esta serie que he titulado ¿Serás hallado fiel? ¿Serás hallado fiel delante del Señor? No tu hermano, serás hallado fiel tú delante del Señor. ¿Cuál sería el beneficio de estos sermones que hemos tratado a lo largo de del mes y medio que hemos estado hablando del tema de instrumentos de su gloria? Si solamente es una información más añadida a nuestra mente y nos hemos ido a casa y hemos visto las oportunidades de servir, pero no nos involucramos. Obviamente lo que hemos añadido a nuestra vida es un peso mayor de responsabilidad y de juicio en la eternidad. ¿Podrá acaso vivir para su gloria una persona que no asume con responsabilidad, con temor y temblor y con reverencia el ministerio al cual Dios lo ha llamado a servir? El hecho de conocer ciertos versículos, ciertos temas es bueno, pero necesitamos vivirlo, necesitamos aplicarlo a nuestra vida. Dios está llamando ahora, no para que lo hagas mañana. ¿Será que muchos de ustedes se sentirían avergonzados si un día en una reunión ahí en su trabajo los reúne su jefe o su mayordomo y pronuncia su nombre? Usted se levanta y le dice a usted: oye, Leonardo, qué trabajo tan pésimo el que tú has hecho. Has sido extremadamente flojo. Eres negligente. Eres inútil. Échenlo, muchachos de la compañía. No necesitamos más a Leonardo. ¿Cómo se sentiría usted, hermano? Terrible, ¿verdad? Pero ¿cómo se sentiría si: Leonardo,
Nuestro hermano es un ejemplo, nuestro compañero de trabajo es un ejemplo de diligencia, de servicio, de excelencia. Démosle un fuerte aplauso a Leonardo. Leonardo, siéntate aquí, por favor, con nosotros, aquí a la mesa, y alegremos el corazón. Todos quisiéramos ser tratados como la segunda persona, ¿no? Y no como la primera. Pero no podemos esperar ser tratados por el Señor como una persona fiel, a quien Dios le diga un día: buen siervo y fiel delante de las naciones, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Si vivimos de una manera irresponsable, si no asumimos compromisos con el Señor, si solamente veníamos a la iglesia y marcábamos tarjeta y me iba para mi casa. Dios usa a la iglesia principalmente para que su nombre sea conocido entre las naciones. Y es en iglesia donde se debe manifestar el amor, la gracia y el servicio al Señor. Así es que hoy necesitamos hacer unas preguntas antes de salir de las puertas de esta iglesia. Después de escuchar todos estos sermones que fuimos creados para su gloria, fuimos redimidos para su gloria. Dios nos ha dado talentos, dones para su gloria. Dios nos ha dicho cómo servirles también, de acuerdo a lo que enseñan las Escrituras, no de acuerdo a lo que yo siento o lo que otros hacen. Pero ¿de qué manera estoy respondiendo al Señor? Lo que Dios me está diciendo, lo que Dios me está enseñando. ¿De qué manera yo estoy respondiendo al mensaje del Señor? Vaya conmigo, por lo tanto, al Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículo 14. Cuando lo tenga, por favor, póngase sobre sus pies, si está dentro de sus posibilidades, y lea conmigo el versículo 14 del capítulo 25 según San Mateo. ¿Lo tenemos, hermanos? Gloria a Dios. Dice la palabra de nuestro Dios: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. El que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Versículo 21. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Wow. 22. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, perezoso, flojo es lo que significa negligente. Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dalo al que tiene 10 talentos. Porque al que tiene le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será
quitado. Y al siervo inútil, echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Oh Dios mío, que tu palabra no nos deje en paz hasta que dispongamos nuestra vida en un servicio total, completo, dentro y fuera de la iglesia, para la gloria de tu nombre y el avance del evangelio. Suplico, oh Dios, que traigas convencimiento a nuestros corazones, que redarguyas nuestras vidas y que nos estimules, oh Dios, al servicio los unos a los otros. Que a partir de ahora, oh Dios, nos sintamos incómodos sentarnos a la mesa y solamente ser servido, o servir de una manera irresponsable, de una manera mediocre, de una manera descomprometida, desinteresada por las cosas que tienen que ver con tu reino, oh Dios. Suplico que tu Espíritu Santo me use solamente como una voz que clama en el desierto diciendo: enderezad el camino del Señor. Que a través de tu palabra nuestros corazones sean confortados, aquellos que estamos sirviendo, Señor, día y noche, que nos esforzamos por dar lo mejor. Oh Padre eterno, que tengamos un sentido de satisfacción, de gozo, porque tu recompensa espera no en este mundo, sino más allá para la eternidad. Queremos entrar al gozo del Señor y regocijarnos contigo por los siglos de los siglos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Algunos ubican esta parábola entre el Domingo de Ramos y el Viernes Santo. Es decir, estamos en la semana de la Pasión de Cristo. Esto es extremadamente importante y por eso la imagen que yo escogí. En el capítulo 24, los discípulos quieren saber cuáles son las señales del regreso del Mesías. Y entonces en el capítulo 24 expone una serie de señales que precederán a la segunda venida de Jesucristo, del fin del mundo. Pero Jesús no se quedaría simplemente dándole una respuesta o dándole información a sus discípulos. Quería Jesús que esta información que Él les había dado en cuanto a su segunda venida les sirviera como un estímulo precisamente para servirle entre tanto que el Señor regresa. Nuestra espera a la segunda venida de Cristo no es una esperanza o una actitud pasiva, donde solamente vamos a estar contando los días, orando y viniendo a la iglesia, sino que Dios espera que entre su partida y su regreso, en este tiempo de la iglesia, nosotros nos dediquemos diligentemente a servirle con pasión, con entrega, porque sabemos que nuestro Jesús vendrá otra vez. Amén, iglesia. Dígale a su hermano: Jesús vendrá otra vez. Dígale. Si lo creemos con el corazón, ¿cómo viviríamos ahora? ¿Qué haríamos? ¿Cómo dispondríamos nuestras casas, nuestros recursos, nuestros vehículos para la gloria del Señor? ¿Cómo dispondríamos de nuestro tiempo? ¿A qué le daríamos prioridad en nuestra vida? Entonces Jesús quiere llamar a sus discípulos a actuar y a vivir con una esperanza así que Jesús regresa, pero sirviendo, haciendo algo para el Señor. El contexto inmediato, por lo tanto, trata de la segunda venida. Entre su partida y su regreso, el creyente debe de velar y debe de trabajar con ahínco, con diligencia, con excelencia, porque sabe que su Señor regresa. Muchos no lo creerán, muchos estarán distraídos, pero aquel a quien Jesús llamó, esa persona se dedicará al servicio al Señor y un servicio diligente. Por eso es que no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Pero no es el hacer lo que nos garantiza un lugar en los cielos, no son las obras. Las obras, el servicio al Señor es simplemente una consecuencia y un resultado de una persona que ha nacido de nuevo, que ha conocido a Cristo. No puede vivir sin servirle, se siente incómodo.
Es imposible que una persona que ha sido objeto de la gracia y ha visto en todo su esplendor la gracia y la misericordia de Dios obrando en su vida, se quede simplemente sentado donde está, viendo simplemente cómo otros siguen y sirven a Cristo. Por eso Jesús narra esta parábola. No es una historia real, es una parábola. Es una historia imaginaria para ilustrar una gran verdad. Necesitamos estar preparados, necesitamos estar listos. Los elementos principales de esta parábola tienen que ver precisamente con un hombre que se va lejos, Cristo. Los siervos, algunos dicen que solamente son creyentes, pero al final de la parábola entendemos que Dios a todos nos ha dado talentos, creyentes y no creyentes, y va a venir un día en donde Dios juzgará todas las cosas y también los incrédulos. Por lo tanto, los siervos es la humanidad entera. Los talentos son los recursos que Dios nos ha dado para que trabajemos para su gloria. Su viaje representa su primera partida de este mundo al Padre, la partida de Cristo, y obviamente su regreso, la segunda venida, y al final pues la rendición de cuentas que todos tenemos que dar, lo crea o no. Así es que voy a hablar de tres cosas básicas. En primer lugar voy a hablar de los recursos recibidos. Luego de los recursos administrados y por último de los recursos reportados. Si recibimos algo de Dios, se espera que los administremos, que los usemos, pero también va a haber un día en que tenemos que reportar qué hicimos con eso, es decir, rendición de cuenta. Muchos no nos gusta rendir cuenta, sabemos eso, pero es necesario. Vamos a ver el versículo 14 y 15 en la primera parte. Y voy a tratar de ser conciso porque esta es una parábola bastante grande de 17 versículos. Y el énfasis está en la rendición de cuentas en realidad. Los últimos 10, 11 versículos son de rendición de cuentas. Versículos 14 y 15, mire conmigo. Lo que hemos recibido, dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Y dice la palabra de Dios en el versículo 15: a uno dio 5 talentos, a otro 2, a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Aquí está el amo y señor de su casa y junta a su siervo, cosa que era muy común, y les da un encargo, les hace un encargo. Les entrega en sus manos todos sus bienes, 8 talentos en total, precisamente. La palabra encargo significa confiar, entregar. En nuestra versión Reina Valera dice la palabra: les entregó sus bienes. Esa palabra entregar no es una donación que hizo su Señor, sino más bien fue un encargo. Les confió para que trabajaran esos recursos. Pero noten la primera palabra, versículo 14, porque el reino de los cielos. Esta palabra porque es una razón, una continuidad del versículo 13. Ustedes se van al versículo 13 y entienden un poquito el contexto. Velad, dice el versículo 13. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Entonces, porque es una razón. Por esta razón tenés que velar, y de esta manera tenés que velar. El reino de los cielos es semejante, es como un hombre que yéndose lejos llamó a su siervo y les entregó sus bienes. Entonces tenemos la responsabilidad de administrar los bienes, no nuestros, sino los bienes de Dios. Ahora alguien dirá: ¿cuáles son esos bienes de Dios? ¿Qué le pertenece a Dios de lo que yo tengo? ¿Qué me ha dado Dios a mí? Bueno, eso lo vamos a ver. Lo primero que quiero enfatizar es que hemos recibido un encargo. No es nuestro, es para que lo administremos. Las asignaciones que recibimos en nuestros trabajos, hermanos, limpiar una casa, arreglar un carro, remodelar un baño, todo tiene que ver con encargos que te dan. Ahora se te va a pagar por eso, pero se espera que tú cumplas con un trabajo tal y como te lo dijo la persona que te contrató. No puedes hacer lo que tú quieres, ni cuando tú quieras. Hay un tiempo, hay un contrato que tienes que cumplir. Por lo tanto, es un encargo el que nos ha dado el Señor y nos ha pedido que hagamos algo. Quiso que administráramos algo que nos dio. Ahorita vamos a ver.
Dice el versículo 15. Esto fue lo que le entregó. A uno dio 5 talentos, a otro 2, a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. ¿Qué fue lo que les entregó? Talentos. Y alguno dirá, pensará rápidamente que son habilidades o capacidades. No. Originalmente el talento precisamente era una unidad de medida. Sí, un talento, 100 talentos de plata, 100 talentos de oro. Pero luego se convirtió en una moneda. Un talento, calculan los eruditos, los estudiosos de la escritura, que podría costar, escucha esto, 6,000 denarios. Te dirá, bueno, ¿y qué significa denario? Un talento equivalía a 6,000 denarios. Ahora, un denario era el salario de un obrero de todo un día. Un denario era el pago por el trabajo de un obrero de todo un día laboral. 6,000 denarios tendría esta persona que haber trabajado 15 o 20 años para ahorrar ese dinero y no gastar ni un penny. O sea, un talento era una suma altísima de trabajo. ¿Cuánto pudo haber ganado usted en este año? 30, 50, 100, $1,000,000. ¿Sí? Imagínense 15 años, 20 años, sin gastar ni un penny y ahorrarlo todo. Un hermano, una persona me dijo, no, pues fíjate que yo desde que tengo que estar aquí en Estados Unidos me han pasado por mi mano como $2 millones. ¿Y cuánto tiene? No tengo nada. Vergüenza te debería decir, hablar de esa manera. Esto es 15 o 20 años de trabajo, un talento. Y eso fue lo que le dio al que le dio menos, al que le encargó menos. Eso fue lo que le confió. 15 años de trabajo, 20 años de trabajo. Pero al otro le confió 2 talentos y al otro le confió 5. O sea, eran cantidades altísimas de recursos, de dinero. Eso eran los talentos. Ahora, si nosotros nos ponemos a pensar, a uno le dio 5, 2 y 1. También Dios nos ha dado ciertos recursos. Principalmente Dios nos ha dado la vida. ¿Cómo usas tu vida? Recuerde que la parábola solamente trata de ilustrar una verdad. Los recursos que ahora yo tengo, el recurso del tiempo, cómo yo administro mi día, son 24 horas, son 7 días en una semana. ¿Qué tanto estoy invirtiendo en las cosas del reino de Dios? ¿Qué tanto estoy interesado en que el reino de Dios avance, que Cristo sea conocido? En servir a mi iglesia, en servir a mi comunidad, servir a las personas con el evangelio. De los recursos financieros, ¿cómo yo estoy glorificando al Señor? ¿Cómo estoy honrando a Dios? ¿Cómo estoy tratando de que el evangelio sea esparcido por todo el mundo a través de mis recursos? ¿De qué manera estoy mostrando gratitud al Señor a través de mis recursos? ¿De qué manera estoy glorificando a Dios a través de mis recursos? ¿En qué lo invierto? ¿En qué lo gasto? Te dirá, mi dinero es mi dinero. No, dice la palabra del Señor que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Amén. Sí, Dios te dio la capacidad para hacer negocios. Dios te dio la capacidad para trabajar, para aprender ese oficio, pero el día que Dios quiera tomar tu alma, ahí se acabó todo, mi hermano. Si Dios no te guarda en el camino, cuando vas en el trabajo, chocas y quedas inválido, ahí quedaste. ¿Qué vas a hacer mañana? Pero Dios es Dios, y Dios tiene misericordia, y aún hace salir el sol sobre buenos y malos, sobre justos e injustos. ¿Cuáles son los recursos que tengo? Son habilidades que Dios me dio para hacer cosas, para trabajar en un carro, para pintar, en el sonido, para transmitir, qué sé yo, para cantar, para enseñar, para hacer negocios. Son habilidades que Dios me dio. Dios me permitió tener estas habilidades porque ciertamente no todos tienen las mismas habilidades. Son dones, talentos. Es el tiempo, es el conocimiento que tú tienes. Hay personas que llegaron solamente al primer grado, otras personas que no estudiaron del todo, otros que tienen títulos universitarios, maestría, doctorado. Pero ¿cómo estamos usando esos recursos? ¿Cómo los estamos utilizando para el reino de Dios? Entonces, eso tiene que ver los talentos. Son los dones, talentos, recursos
que Dios te da, el tiempo, las influencias que tú tienes, que de pronto yo no tengo. Que de pronto yo no tengo. ¿Cómo estás usando el lugar de trabajo, por ejemplo, para hacer tu misión? No, ni saben que soy creyente. No, pues si le digo que soy creyente, ni me van a creer. Son oportunidades también esos talentos. Esos talentos son oportunidades que Dios te da, influencia que tú tienes en las demás personas para poder dar a conocer a Cristo. Entre tanto que el día dura, la noche viene, dijo Jesús, cuando nadie puede trabajar, cuando la vida se acaba, cuando llega la noche. Dios no te colocó ahí simplemente porque no tenía dónde colocarte. Tenemos que vernos como hijos de Dios con una misión en un trabajo. No es el trabajo lo que te debe definir, no. Tú eres un hijo de Dios haciéndola de pintor, haciéndola de obrero, haciéndola de yardero, haciéndola de ingeniero, de doctor. Eres un hijo de Dios haciendo ese trabajo. No dejes que el trabajo te defina a ti. Un hombre llamado Ricardo Kaká, creo que algunos habrán escuchado de él, que juega para mi equipo favorito, jugaba. El Real Madrid ganó el Balón de Oro en el 2007. Este hombre encontró una manera muy práctica de honrar a Dios a través de su talento. Él era un hombre famoso allá en el 2007. ¿Y qué es lo que hacía de vez en cuando? Cuando metía un gol, se levantaba la playera y abajo traía otra camiseta, normalmente blanca, que decía I belong to Jesus. Y eso lo miraban las cámaras. Eso estaba saliendo a nivel casi mundial, ¿me entiende? Aprovechando la habilidad que Dios le dio. No hizo de la habilidad su meta final, sino que su meta final era Dios y se puso a pensar de qué manera Dios puede usar esta habilidad que yo tengo para su gloria. Así lo hizo. ¿Cómo lo hace usted? Ahora, todos somos administradores, buenos o malos. Le vamos a dar un uso a esta vida, le vamos a dar un uso a este tiempo, le vamos a dar un uso a este conocimiento, a estas habilidades que Dios me dio. ¿De qué manera estoy entonces sirviendo para los propósitos del reino de Dios? No solamente reconocer que Él me ha dado todas estas oportunidades y todos estos recursos. Dice el versículo 16, aquí es donde viene, versículo 16. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Ok. Todos recibieron de acuerdo a su capacidad. Todos tenían la capacidad de poder trabajar y hacer negocios con ese recurso que su señor les había dado. El Señor obviamente miró las capacidades de ellos y dijo, bueno, a este le puedo dar 5, tiene capacidad, a este tiene capacidad para administrar 2 y a este capacidad para administrar 1. El tema es que a todos le dio y le dio, recuerden, un talento era bastante dinero. Entonces, algunos tienen mucha salud, otros tienen poca salud. Los que tienen mucha salud, vamos a glorificar a Dios porque tenemos mucha salud. Vamos a hacer cosas que de pronto aquellos que no tienen tanta salud no pueden hacer. Pero aún aquel que tiene poca salud, hay alguna manera en cómo puede glorificar a Dios aún en esa condición. Aquel que tiene 2 manos, aquel que tiene una mano, aquel que tiene la vista, tiene que darle gracias a Dios y reconocer de qué manera puedo usar estos recursos que Dios me ha dado, pocos o muchos, como lo queramos ver, para la gloria de su nombre. Entonces cada una de estas personas tomó de su Señor los recursos, pero no trabajaron de la misma manera. Algo que quiero hacer notar aquí es que después que su Señor les entregó sus bienes, ¿qué hizo su Señor? Se fue. Todo está apuntando, recuerden, a la partida de Jesús. Jesús dentro de algunos días Él moriría en la cruz y ya no estaría con sus discípulos ni estaría con nosotros la iglesia de manera física, visible y corporal. Sí está con nosotros de manera espiritual, pero no de manera física. Por lo tanto, es fácil postergar las cosas,
es fácil descuidar el trabajo y la responsabilidad que nos han dado cuando esa persona que nos delegó no está ahí al lado nuestro. ¿Sí o no, hermano? Ustedes han visto, llega el patrón y todo el mundo parece una máquina. Son más rápidos que Superman, trabajando de arriba para abajo. ¿Se fue el jefe? Relax, muchachos. Tranquilo, ya se fue. ¿Sí o no? Pero el hombre de carácter, el hombre íntegro, la mujer íntegra, esté o no esté su jefe, él trabaja con excelencia. Trabaja, se gana el pan, no se lo roba al jefe, se lo gana. Trabaja con diligencia, con excelencia, tratando de obtener los resultados que su jefe quiere, que la compañía quiere, que necesita y que busca. Es el hombre de carácter íntegro. Solo el creyente de carácter íntegro trabajará entre tanto que su Señor está lejos. En la ausencia del Señor es que muchos nos descuidamos. Es en la ausencia de la esposa que el esposo comete adulterio. La ausencia. Es en la ausencia del policía cuando nosotros le pisamos al acelerador. En una zona de 45 lo llevamos a 60. Pero cuando está el policía detrás de nosotros, lo vemos al lado, tenemos más cuidado. O sea, esto de la ausencia es lo que permite que muchos nos relajemos, que muchos nos descuidemos, nos desenfoquemos hacia otros negocios, como el último individuo. Él quizás trabajó en otras cosas que a él le convenían, no las cosas que le convenían a su señor. ¿Qué fue lo que hizo? El de 5 y el de 2 talentos. Dice que ellos fueron y negociaron, tomaron riesgo. Cada vez que usted va a negociar, de alguna manera va corriendo algún riesgo, chico, grande, mediano, lo que sea. Si usted va a invertir, sabe que lleva cierto grado de riesgo, ¿no? El tema es, ¿qué tenemos que arriesgar nosotros para poder servir a los propósitos de Dios? A veces vas a arriesgar una familia o un familiar. A veces vas a arriesgar tu reputación. A veces vas a arriesgar amistades. A veces vas a arriesgar pérdidas incluso en tu negocio. Porque no quisiste defraudar a la otra persona, al cliente o a tu compañero de trabajo. Tienes que tomar riesgo. Pero el que quiera guardar su vida, salvar su vida, la perderá, dice el Señor. Pero el que pierda su vida por causa de mí, por causa del evangelio, la ganará, la guardará en la eternidad. Por lo tanto, hermanos, estas dos personas supieron negociar. Esto de negociar requiere estrategia, requiere entendimiento, requiere hacer un estudio del mercado, tantas cosas. Estos hombres fueron y negociaron. Y con ese interés de que ese capital se reprodujera, trabajaron arduamente. La idea de estas dos personas son esos creyentes que trabajan con diligencia, con excelencia y buscan que el reino de Dios avance. No importa si me pusieron a limpiar la alfombra, no importa si me pusieron a dar una clase, si me pusieron a tocar la batería o si me pusieron a predicar o a enseñar. Este es un creyente que por su carácter hace lo mejor que puede para el reino de Dios. Amén, hermano. Ese es el creyente, el de los 5 y los 2 talentos. Por lo tanto, Dios bendice a aquella mano diligente, lo dice la palabra del Señor. Pero la mano del perezoso va a la pobreza. Fueron, negociaron y ganaron. Expresiones que representan interés, pasión, responsabilidad, diligencia, fidelidad. Multiplicaron sus recursos. Al que le dieron 5, ganó otros 5, cantidad de dinero, 10 talentos. Al que le dieron 2, negoció y ganó otros 2. Al que le dieron 1, pero, vamos a regresar al versículo 18. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. ¿Qué demuestra eso? Total desinterés en las cosas de Dios. Se presentó delante de su señor, recibió lo que el Señor le había dado. Y eso representa la vida de aquellas personas, creyentes o incrédulos, pero sobre todo incrédulos, o creyentes profesantes, que habiendo recibido su vida, teniendo oportunidades, teniendo recursos, habilidades, dones incluso, no están interesados en ponerlos al servicio del reino de los cielos.
Ellos nada más se interesan por su vida, por lo que pasa en su familia, por lo que pasa en su negocio, por cómo está su cuenta bancaria, por su propia salud, pero es una vida centrada en sí mismo. Este es el hombre que fue y cavó y escondió el dinero, como dice la Biblia ahí, ya lo traduce, dinero que era de su Señor. Él sabía que su Señor no se los había dado simplemente para que lo enterraran. En todo caso, lo hubiera dejado enterrado su Señor. Lo hubiera dejado bien guardado. O más aún, su Señor era más inteligente, estaba más interesado que incluso hubiera dejado su dinero, como dice más adelante, en un banco. Para que cuando yo regresara después de mucho tiempo, yo lo recibiera con intereses. Hubiera salido ganando. Este hombre sabía. Cualquiera de nosotros sabe, si alguien pone un capital en nuestra mano para que lo trabajemos, usted no va a ir y lo va a guardar simplemente en el banco. Lo va a ir a guardar debajo del colchón. Usted lo va a poner a trabajar. De hecho, con el tiempo, aquel dinero guardado pierde valor, ¿sí o no? Pierde valor. O sea, pérdidas le dio a su jefe, a su señor más bien. Fue y cavó y lo escondió. Total desinterés, irresponsabilidad, negligencia, infidelidad. Pero ¿qué pasó? El Señor está lejos, no pasa nada, sigo viviendo mi vida, sigo trabajando para lo que a mí me interesa, decía este hombre, y sigo haciendo su vida. Dice el versículo 19, después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste. Y aquí tienes otros 5 que he ganado. Y asimismo el que había recibido 2 talentos. Y esto nos lleva a la última parte. Los recursos deben y tendrán exigidamente que ser reportados delante de su Señor, porque son de su Señor. La vida que Dios te prestó, un día tienes que rendirle cuentas al Señor. El tiempo que Dios te dio en este mundo, años o meses, un día tendrás que rendir cuenta delante, no delante del pastor. Despreocúpese de eso. Delante del Dios, creador de los cielos y la tierra, que te llamará a cuenta delante de las multitudes. Y lo primero que quiero hacer notar ahí es que las cuentas las tienen que dar de manera individual. No en parejita, no en familia, no en iglesia. De manera personal, de manera individual. Mire lo que dice el versículo 20. Y llegando el que había recibido 5 talentos. Luego dice el versículo 22. Llegando también el que había recibido 2 talentos. Y dice el versículo 24. Pero llegando también el que había recibido 1 talento. Es decir, todos llegaron de manera personal e individual a rendirles cuentas al Señor. Hermano, ¿qué cuenta usted va a dar de manera personal como padre de familia? O como hijo, como hermano de la iglesia. ¿Qué cuenta usted va a dar? Después de mucho tiempo, su Señor vendrá. Y en ese contexto es que obviamente Jesús está contando esta parábola. Si usted se va más atrás, en el versículo 13 del capítulo 25, 13, dice la palabra del Señor. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. 24:50 también dice así, ahí mismo en Mateo 24:50. Vendrá el Señor de aquel siervo en el día que no espere y a la hora que no sabe. Es decir, la venida del Señor se dará en el momento que menos lo espera la humanidad. Dice la Escritura incluso en otra parte de aquí, en el mismo capítulo 25 más bien, que se estarán dando en casamiento, 24:38, lo voy a leer literalmente, 24:38. ¿Cómo de inesperado los va a tomar a los incrédulos la segunda venida de Cristo? 24.
38. Dice la palabra del Señor. Y no entendieron, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así también será la venida del Hijo del Hombre. Y después narra, entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Iglesia, ¿ustedes creen que Jesús puede venir ahora? ¿De verdad lo cree con todo su corazón que el Hijo del Hombre puede venir hoy? ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu vida? ¿Qué cuenta les vas a dar? Y es así, viene hoy. ¿Cómo está tu vida? Cada uno. Mateo 16, 27. Entonces recompensará